Bueno, hoy empezamos el nuevo estudio. Después de muchos años hemos cambiado el estudio del Evangelio por el cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo. Creemos que es un libro complementario que está constantemente haciendo remisiones al Evangelio y que nos va a enriquecer mucho. Así hoy vamos a empezar con una pequeña, hablando del prefacio del libro, con una pequeña explicación un poco de cómo va el libro, intentando primero no extenderme mucho y segundo no pisar lo que más adelante van a estar trabajando los compañeros. Entonces, como el título de la obra ya nos indica, aquí están reunidos los elementos que van a ilustrar al hombre sobre su destino una vez esté fuera del cuerpo material. Esta es la cuarta obra en la secuencia de la codificación espírita y fue presentada el día 1 de agosto de 1865 en París. El libro de los espíritus contiene las bases fundamentales del espiritismo, es la piedra angular del edificio de la codificación y encierra todos los principios de la doctrina. Pero era preciso luego darle un desarrollo, deduciendo pues las consecuencias, las aplicaciones de todo lo que en él contenían, y de ahí fueron haciendo pues el libro de los medios, el Evangelio, toda la obra complementaria. El por qué era el momento, ¿no? Pues nos dice Kardec que es que las nuevas ideas no fructifican sino cuando la tierra está bien preparada para recibirla. Eso ya hemos dicho muchas veces respecto del espiritismo y del momento en que tienen que ir surgiendo las informaciones para que estemos intelectual y moralmente preparados para ir recibiéndolas. Perdón. Entonces, si nosotros consideramos la época en que ha venido el espiritismo, vamos a ver que ha llegado oportunamente, ni demasiado tarde ni demasiado pronto, porque si hubiera llegado demasiado pronto, no hubiera podido tener éxito, porque podía no haber sido recibido con tantas simpatías como tuvo, y hubiera podido sucumbir bajo los golpes de todos los adversarios del espiritismo en aquel momento. Y si hubiera venido más tarde, tal vez hubiera faltado la ocasión favorable para que se manifestara, para que las ideas pudieran haber tomado otro curso, y también hubiera podido sido desviado. Así que era preciso dejar las ideas viejas en el tiempo necesario para que fueran probadas que ya no nos servían, que eran insuficientes antes de que aparecieran las nuevas. Por eso, como ayer vimos con Rosa, pues surge el espiritismo con toda esa eclosión de ese movimiento en Europa. Ese movimiento de apertura de mentes, de libertad, de fraternidad, de igualdad, que iba a propiciar
pues la llegada del espiritismo. Los espíritus que presiden el gran movimiento para la llegada de estas obras obran con más prudencia y previsión que nosotros, los hombres, porque ellos consiguen abarcar la marcha general de los acontecimientos, mientras nosotros tenemos una visión mucho más limitada en el círculo de nuestro horizonte. Entonces, habiendo llegado esos tiempos de renovación, según los decretos divinos, pues era necesario, en medio de las ruinas del viejo edificio, para que el hombre no se desanimara, viese el fundamento de un nuevo orden que nos vino a traer Kardec. La prudencia de los espíritus se ha manifestado en la aparición del espiritismo, también revelada de forma casi instantánea por toda la tierra. En la época más propicia, como ya habíamos dicho, pero todo ello iba siguiendo un orden para que se fueran revelando de forma complementaria y sucesiva. Así, podemos decir que la primera parte de este libro del cielo y el infierno contiene un examen comparado de las varias creencias sobre el cielo, el infierno, los ángeles, los demonios, las penas y las recompensas futuras. Y la segunda parte lo que nos va a traer son numerosos ejemplos en el apoyo de la teoría. Es decir, que nos han servido para establecer esa teoría. Los ejemplos podían haber sido muchos, pero en el propio prefacio del libro nos dicen que han dejado estos porque no hay ningún centro espírita que no pueda presentar un número notable de ejemplos. Y entonces, para evitar ser repetitivos, estos ejemplos han sido elegidos por su importancia y por el objetivo que puedan tener para explicar, porque cada punto que se ha elegido para poner en esta lista de ejemplos va a hablar sobre una situación del alma después de la muerte y incluso en el tránsito, que ha sido siempre tan oscuro y temido ese paso, ¿no? De la vida corporal a la vida espiritual. Estos ejemplos fueron tomados en su mayor parte de los hechos contemporáneos a la época, por supuesto, que se escribió, que se editó el libro. También nos avisan que ellos prescindieron de los nombres propios porque creían que deberían interesar los ejemplos, pero que no querían ni exponer ni generar morbo, por así decir, por los personajes que pudieran ser reconocidos. Que fueron las mismas razones que ellos se eligieron para callar los nombres de los médiums en el Evangelio, según el espiritismo. También hizo que ellos se abstuvieran de nombrarlos en el cielo y el infierno.
porque vienen a hablar de la parte moral del medium, ¿no? Porque el medium no tendría nada que atribuirse respecto de la obra, porque los espíritus son los artífices de la obra y porque no existe ningún tipo de participación que se pudiera atribuir al medium más que prestar pues la parte material, puesto que su espíritu no ha tenido ninguna participación. Y hablando de esta parte moral del medium, nos vienen a decir que lo único que tiene que quedar el medium es de alegrarse por tener una facultad que le permite ser útil, pero que no se puede envanecer por ello. También nos dicen en el prefacio del libro que la providencia divina ha querido que la nueva revelación no sea privilegio de nadie, sino que tenga sus órganos por toda la tierra, en todas las familias, tanto en los grandes como en los pequeños, dando con ello cumplimiento a las palabras del Maestro Jesús cuando aquí estuvo, que dijo: y acontecerá en los postreros días que yo derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, y vuestros mancebos verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños, y ciertamente en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 17 y 18. Así vamos a pasar a hablar un poco de los capítulos del libro. El primer capítulo habla del porvenir y la nada, y nos va a venir a hablar de los interrogantes que la humanidad trata de descifrar desde hace siglos, ¿no? Dejando la tierra, a dónde vamos, qué es de nosotros, estaremos mejor, estaremos peor, seremos, no seremos. Uy, perdón. Y estas preguntas se van a presentar junto a la necesidad y el placer de vivir que todos buscamos. El codificador nos va a argumentar sobre los perjuicios de la creencia en la nada y lo que va a influenciar en ello cuando nuestros intereses se vuelcan exclusivamente en la vida presente. Cuando nuestro interés va a estar fuertemente ligado al egoísmo. Esto va a generar un menosprecio a la dignidad humana y nos vamos a convertir en criaturas antisociales. Vamos a terminar rompiendo los lazos de la solidaridad que deben guiar las relaciones humanas. Este capítulo está vinculado al futuro después de la muerte y Kardec está comentando las diversas teorías presentadas para tratar de explicar el futuro. Cada ítem, cada comentario, cada razonamiento nos va a llevar a una seria reflexión sobre la abundancia de conocimientos que va a presentar la teoría espírita. Teoría que siempre está basada en los hechos. Se van a mostrar los principios de justicia que determinan que cada uno se hace responsable de sus propios actos. Y para que sean responsables de sus propios actos es necesario que tengamos libertad de elección entre el bien y el mal.
Si hay libertad de elección, no hay fatalidad. Así, somos constructores de nuestro propio destino y que esta construcción se va a realizar a través de las oportunidades de las vidas sucesivas. Se va a hablar respecto del principio espírita aceptado por las religiones, el principio de inmortalidad va a hacernos aceptar un destino feliz o infeliz después de la muerte, destinándola a alegrías y sufrimientos según la conducta adoptada durante la vida en la tierra. Ahí entonces es cuando va a aparecer esta figura del cielo o del infierno. Lo que pasa es que las religiones, nos recuerda Kardec, difieren entre ellas acerca de la naturaleza de esos goces o sufrimientos que vamos a experimentar cuando desencarnemos. Y sobre todo, van a diferir mucho en las condiciones en que nosotros vamos, entre comillas, a merecerlo. Y así, de esa dificultad, empiezan a surgir todas las interpretaciones religiosas que a menudo van a presentar deberes particulares como medio para ganar el cielo, evitar el infierno. Y todo lo que tenemos que hacer para, durante nuestra vida material, pues ganar el destino que deseamos todos, que es el cielo y no ir al infierno. Así el capítulo 2 nos va a hablar del temor a la muerte. Está dividido en dos partes y nos va a hablar de las causas del temor a la muerte y de por qué los espíritas no temen la muerte. Entonces Kardec se va a remontar a las antiguas ideas de los pueblos sobre la comprensión de lo que sería el cielo. Nos va a resumir esas ideas y va a abordar el error humano de considerar antiguamente a la Tierra como el centro del universo. Y en esa idea nos va a enseñar que las conquistas de la ciencia fueron echando todo eso por tierra. Y analizando los logros de la ciencia, sitúa a la Tierra en su situación real, que no es más que un punto imperceptible en la inmensidad del universo, y razona sobre la grandeza de Dios, que es quien puso a sus hijos exclusivamente en la Tierra. Nos va a hablar de la multiplicidad de planetas habitados, y así va a derribar cualquier idea del cielo situado por encima de los paisajes humanos. Y con esa anterior idea errónea de que la Tierra sería el centro del universo, el cielo sería la morada de los elegidos y ligado exclusivamente a la Tierra. Los logros de la ciencia han demostrado que no lo es. El azul del cielo solo es una consecuencia de las condiciones de nuestro planeta, porque el universo se extiende infinitamente por todos los lados. Por lo tanto, no hay abajo ni arriba para indicar un cielo de elegidos. Y el cielo de la paz es mucho más una condición interna del ser que una región localizada. Y respecto de por qué los espíritus no temen la muerte, nos dice Kardec que a los espiritistas lo que les sostiene no es solamente la esperanza, sino la certidumbre, que saben que la vida futura no es más que la continuación de la vida presente en mejores condiciones. Y que no cabiendo ya dudas sobre el porvenir, el temor a la muerte no tiene razón de ser. En el capítulo 3, el maestro Kardec nos va a hablar de las causas del miedo a la muerte.
Nos va a presentar unas profundas reflexiones y nos va a llevar a analizar las causas del miedo a la muerte y todo lo que ha provocado, ¿no? ese miedo a la muerte durante la historia. Nos va a llevar a hacer un razonamiento partiendo de lo conocido para llegar a lo que el hombre erróneamente considera un misterio indescifrable. El codificador nos va a afirmar que el miedo a la muerte es un efecto de la sabiduría, de la providencia, y que también es una consecuencia del instinto de conservación común a todos los seres vivos. Nos va a invitar Kardec a despojarnos del miedo a la muerte con el esclarecimiento que el propio razonamiento puede traer utilizando la lógica y el conocimiento espírita. Nos va a mencionar las tradiciones, los hábitos y las costumbres humanas que hicieron de la muerte algo lúgubre, feo y sobre todo aterrador. Preguntando si un alma que ama puede ser feliz viendo el amado en el llamado infierno. Nos va a presentar una síntesis de vidas sucesivas a través de la reencarnación y nos va a hacer una secuencia lógica que nos va a llevar a razonar claramente sobre la lógica de las vidas sucesivas y nos va a hacer consideraciones objetivas sencillas pero muy directas. Nos va a abordar la finalidad de la encarnación, su necesidad para el progreso intelecto-moral, la necesidad de la convivencia con otros seres y va a analizar el tema de la multiplicidad de existencias y el intervalo entre encarnaciones, llegando a la cuestión de los planetas superiores a la Tierra. Uy, perdón. En el capítulo 4 nos va 4, 5 y 6, yo los he unido porque van más o menos de los mismos temas. Nos va a hablar del infierno, el purgatorio y la doctrina de las penas eternas. En estos tres casos nos va a traer Kardec antecedentes históricos del desarrollo de la creencia en estos tres temas. Nos va a abordar la cuestión de la intuición en las penas eternas, la conexión de esa intuición con el infierno cristiano, el infierno pagano. Aborda también el tema de los limbos y nos va a invitar a razonar sobre la imposibilidad y el absurdo de la existencia de lo que la creencia irrazonable ha elegido llamar infierno. El Evangelio no hace mención del purgatorio, nos dice Kardec, que no fue admitido por la Iglesia hasta el año 593, y seguramente un dogma más racional y más acorde con la justicia de Dios que la del infierno, ya que establece penas menos rigurosas y redimibles para las faltas graves. El espiritismo no viene, pues, a negar la pena futura, al revés, viene a verificarla. Lo que destruye es el infierno localizado con sus hornos y castigos incesantes. No niega el purgatorio, ya que prueba que estamos en él. La define, especifica, explicando las causas de las miserias terrestres. Así el codificador lo que nos intenta explicar son las consecuencias de nuestros errores, nuestros tropezos, nuestras equivocaciones. Nos deja claro que quedan grabadas en nuestra propia conciencia y que de ahí nos van a traer sufrimiento, remordimiento, arrepentimiento, pero también nos va a llevar a la reparación. Y que esa construcción interna es la que va a venir siendo el infierno interior o el purgatorio. Y en el purgatorio
lo enfoca Kardec hablando de las doctrinas de las penas eternas, hablando con un enfoque muy amplio del tema. Kardec en este capítulo nos va a dar los argumentos a favor de las penas eternas que están recogidos a través del tiempo y de la historia de las religiones, y nos va a dejar claro la imposibilidad material de las penas eternas, demostrándolo con hechos positivos para que nos pueda quedar claro. Las penas futuras, según el espiritismo, son el capítulo 7. Primeramente nos va a hablar de que la carne es débil. Este subtítulo, el codificador nos va a enfocar la realidad de que el comandante del cuerpo es el espíritu y no al revés, como normalmente se suele afirmar. Luego nos va a hablar en el segundo epígrafe de los principios de la doctrina espírita sobre las penas futuras, y nos va a aclarar que el tema de los sufrimientos y las penas futuras no son resultado de una elaboración mental de la persona, sino el fruto de las enseñanzas que los mismos espíritus trajeron. Nos va a presentar un breve resumen por lo que es muy interesante para que nosotros podamos estar atentos y leerlos con atención. Luego nos va a hablar del Código Penal de la vida futura, que en algún momento ha sido mencionado en los estudios del Evangelio, y nos va a resumir en 33 ítems el Código Penal de la vida futura. No he querido hablar con más profundidad de ello para que luego, cuando los compañeros vayan a ir abordando los capítulos, vayamos pudiendo tomarlo con más profundidad. La intención hoy es solamente hacer una toma de contacto para adelantar un poco qué es lo que vamos a ver durante ese estudio. Luego viene el capítulo de los ángeles, donde nos van a hablar de los ángeles según la Iglesia, la refutación de esta creencia de los ángeles según la Iglesia y los ángeles según el espiritismo. Nos va a traer Kardec esta dicotomía, ¿no?, de que después de la muerte nos convertimos o en ángeles o en demonios. Y nos va a enseñar que el espiritismo viene a transformar ese concepto, que este concepto es un parte de privilegios vacíos, donde no existen conquistas y que no existen seres lejanos o privilegiados, que sería una injusticia la existencia de esos seres privilegiados con experiencias felices, conocimiento pleno y sin méritos, para que pudieran disfrutar de estas virtudes y de la felicidad suprema. La versión espírita de los ángeles nos habla de la plena justicia del universo. Aquellos que viven en suprema felicidad, en pleno conocimiento y perfectamente identificados con el Creador, son así por sus propios méritos. Han conquistado toda esa posición que disfrutan a lo largo de su camino evolutivo. No habiendo privilegio en la creación, que es lo esencial, lo que nos lleva a concluir que es un proceso evolutivo continuo y que nos permite
ir ganando posiciones, quemando etapas para poder llegar incluso a la etapa de los llamados ángeles. El capítulo 9 nos viene a hablar de los demonios, el origen de la creencia en los demonios según la Iglesia y los demonios según el espiritismo. Más o menos como nos ha hablado Kardec de la misma secuencia en Los Ángeles. En este primer ítem, Kardec lo que hace es analizar los distintos credos, especialmente los que él considera como primitivos. Porque nos viene a decir Kardec que los sistemas religiosos menos complejos tenían como principio las condiciones materiales para la perpetuación de la vida humana, que atribuían a los poderes divinos o superiores y lo hacían a través de la necesidad de utilizar ciertos recursos, por ejemplo, el sol, la lluvia, las estaciones, y así es como algunos fenómenos se asociaron con el bien, mientras que otros se asociaron con el mal, como las tormentas, los vendavales, y así se creó esa creencia popular de la dualidad entre las fuerzas del bien y el mal. Y en el segundo ítem que nos habla de los demonios según la Iglesia, bueno, la Iglesia a la que se refiere Kardec es la Iglesia Católica. Y a lo que alude Kardec es a la creencia del siglo XIX. Porque, claro, es posible que haya discrepancias en las creencias de la Iglesia de entonces a la de ahora. Por eso se puntualiza y se ubica en el tiempo. Para Kardec, la creencia en los demonios defendida por la Iglesia era inconsistente con la descripción de un Dios bueno y justo. En el tercer ítem, los demonios según el espiritismo, ni los ángeles ni los demonios son seres excepcionales, nos dice Kardec. No hay diferentes tipos creados por Dios. No hay seres privilegiados o condenados. Todos somos perfectibles. Todos somos potencialmente perfectos. Todos los espíritus hemos sido creados iguales. Seguiremos una escala evolutiva y una ley natural. Al final de esa escala, pues están los seres más cercanos a la perfección, que podríamos asociar con los ángeles, o los más imperfectos, posiblemente que son los que se tiende a equiparar con los demonios. Sin embargo, la creencia espírita, estos espíritus más imperfectos son susceptibles de perfección. Y los medios para llegar a tal estado están siempre disponibles, siendo cada individuo el responsable de su tiempo en transitar por la escala evolutiva. Y todas las posibles penas por las que pasan estos espíritus estarían relacionadas con las consecuencias de sus actos y la inferioridad de sus sentimientos y de sus vicios. En el capítulo 10 nos va a hablar de la intervención de los demonios en las manifestaciones modernas. Yo creo que es un poco lo que nos ha querido dejar entrever en el capítulo anterior, ¿no? Cuando nos decía nos ubicaba en el tiempo con relación a la Iglesia Católica, ¿no? Porque sí hubo un momento de la historia donde determinadas manifestaciones intelectuales y modernas eran tildadas por la Iglesia como manifestaciones del demonio. Y así se hizo con todo lo que no interesaba, por supuesto.
Entonces, aquí en este capítulo, Kardec quiere aclarar esa intervención de los demonios en las manifestaciones modernas. Para Kardec eso es una mezcla de ignorancia y superstición que provocó una tremenda confusión entre las manifestaciones de los espíritus y la intervención de los demonios, porque también todo tipo de manifestación espírita, incluso a día de hoy, se sigue haciendo los rituales para sacar el demonio del cuerpo de las personas. Se sigue negando que los espíritus se puedan manifestar por la Iglesia Católica, sea de la forma que sea. Y esa ignorancia hizo creer a la gente que esas manifestaciones eran sobrenaturales, y la superstición empezó a manifestarse a través de creencias absurdas. Kardec nos destaca en este capítulo algunas creencias en los demonios se fortalecieron de tal manera que el papel de Dios quedó en un segundo plano. Todo era el demonio. Cada nuevo descubrimiento científico, cada avance tecnológico era señalado como cosa de Satanás. Estaban dando y reservando poderes inconmensurables a Satanás. Las manifestaciones espíritas no tienen nada de sobrenatural. Al revés, obedecen a leyes que hasta entonces desconocíamos. Las experiencias espíritas comenzaron a percibir el orden en que estas inteligencias se manifestarían. Esas comunicaciones revelaron mucho sobre la continuidad de la vida, demostrando que no hay seres de naturaleza diferente, superior o inferior. Y termina Kardec argumentando en contra de esa creencia de que los espíritus son demonios, y para ello utiliza el argumento basado en la bondad divina. Y nos deja las preguntas, ¿no? ¿Sería bueno un Dios que permitiera que los demonios engañaran a la conciencia humana sin dotar a los ángeles de los mismos poderes? ¿Habría justicia en eso? ¿Permitiría Dios una facultad tan beneficiosa para los hombres de fe como la comunicación con el otro mundo si se usara solo para el mal? En el capítulo 11 nos van a hablar de la prohibición de evocar a los muertos. Kardec con eso pretende responder a las críticas que planteaban especialmente la Iglesia contra las manifestaciones de los espíritus. Según Kardec, no hay nada en los evangelios que pueda legitimar esa crítica, pero los críticos utilizaron entonces la prohibición de Moisés. Y es a esa crítica que Kardec busca responder en este capítulo. La ley de Moisés sobre las evocaciones atañe también a otras costumbres de la época. Si llevamos la prohibición desde ese momento hasta el presente, debemos hacer con todos los demás preceptos de la ley mosaica. Entonces, nos dice Kardec que debemos tener presentes que Moisés habló con los hombres y mujeres de su tiempo para que pudieran entender y creer en aquel momento, y que nosotros debemos usar nuestro sentido común sobre estas lecturas y ver el contenido de esas prohibiciones de entonces. Porque además en las prohibiciones de Moisés queda muy claro que la prohibición de evocaciones debe cumplirse por el uso que se hace de ellas, las adivinaciones y las predicciones. Y ninguna de estas son prácticas aceptadas por los adeptos serios del espiritismo. La finalidad del espiritismo con las manifestaciones es exclusivamente de uso moral y consolador. El mismo Moisés habría diferenciado en su momento las leyes permanentes de las de su tiempo, diferenciando entre todas las reglas del decálogo. Kardec también nos recuerda que Jesús actualizó la ley mosaica, no modificó el decálogo,
pero nunca repitió o impuso una prohibición a la comunicación de los espíritus. Y todavía hay otro factor. Perdón. Hay otro factor más. Según Kardec, en las evocaciones espíritas no se dan por mera curiosidad, sino con un sentimiento de afecto y simpatía. Les pido perdón un segundo, que voy a beber agua. Perdón, que me estaba quedando sin voz. Que todavía había un factor más en las evocaciones espíritas, que ellas no se dan por mera curiosidad, sino con el sentimiento de afecto y simpatía, que ningún espíritu está obligado a manifestarse, lo hacen por voluntad propia. Y en ese sentido, las invocaciones de los espíritus no se diferencian en nada de las invocaciones de los santos en las oraciones católicas, pidiendo fuerza y ayuda. Para Kardec, rechazar las comunicaciones de ultratumba es lo mismo que negarse a conocer la vida futura y aprender las consecuencias de nuestras malas acciones, refutar la posibilidad de aprender de los errores de otros que han pasado por lo mismo que nosotros sufrimos. La segunda parte del cielo y el infierno nos va a hablar primero del tránsito. En esta parte sí nos habla Kardec de los temores del tránsito de esta vida a la otra, que muchos de nosotros no tememos la muerte por el hecho de morirnos, pero lo que tenemos es el momento de esa transición, que nos asaltan muchas dudas respecto de si se sufre o no en el tránsito. Y que, bueno, que puede uno dejar de hacer un viaje terrestre, pero aquel camino han de recogerlo todos, ricos y pobres, y por doloroso que sea, ni la clase social ni la fortuna pues, van a poder endulzar su amargura. Luego, en estos otros capítulos, nos va a poner ejemplos de espíritus felices, de espíritus de mediana condición, nos hace una clasificación, ¿no? Las comunicaciones que nos van poniendo como ejemplo de espíritus desencarnados que nos van a hablar de su experiencia, de suicidas, de criminales arrepentidos, de espíritus endurecidos. Y estos son todas comunicaciones que nos ponen a modo de ejemplo para ejemplificarnos estas situaciones. Cada espíritu ahí va a estar hablando de su experiencia, después de la muerte y de su problemática.